y ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Imagínense, hermanos, que Dios llama a una pareja de casados, ¿no? Dios los salva a una pareja de casados, pero el esposo, quien está animado con el Evangelio, quiere irse de misiones y predicar allí en Pakistán. Pero su esposa no quiere dejar la ciudad. Entonces el esposo decide servir al Señor, deja a su esposa y se va de misiones allá a Pakistán. Otro hermano que es fiel al Señor no quiere vivir con su esposa que es incrédula. La esposa una y otra vez le dice: ya no quiero saber nada de ti, nada de tu religión. Y este hermano desea separarse de esa mujer y casarse con otra mujer cristiana. Un nuevo matrimonio de cristianos empieza a tener problemas. Se han dado cuenta que no son tan compatibles como ellos pensaban ser. La esposa se ve fiel al Señor. Él va una y otra vez ahí al culto, no quiere echarse a ningún culto. Pero el esposo no quiere ir, se queda en casa mirando la televisión. La esposa desea estar en todos los estudios bíblicos, quiere animarse en la palabra del Señor. Pero su esposo se conforma solamente con ir los domingos al culto. Ellos piensan que no está cuadrando la relación que ellos tienen. Y empiezan a tener discusiones fuertes y la esposa piensa que su matrimonio ya está roto. Y estos hermanos se preguntan: ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con esta condición que ahora estoy viviendo? Hermanos, la iglesia de Corintios se encontraba justamente en esa situación. Y para que ellos tomen una decisión sabia y no apresurada, el apóstol Pablo les va a dar un principio muy importante. Algunos de los corintios tenían matrimonios mixtos donde estaban un creyente y un incrédulo y pensaba que estando casado con un incrédulo era menos espiritual y que se manchaba aún de pecado. Otros pensaban, creyendo ser célibes sin poder casarse, estando solteros, puedo ser más espiritual. Otros que estaban casados entre cristianos querían separarse de sus esposas o de sus esposos por cualquier cosa. Pareciera que no es tan espiritual mi esposo, ¿no? Es un poco, sigue tosco, no cambia su carácter, quiero casarme con otra mujer más espiritual. En esa condición, hermanos, se encontraban los hermanos de Corinto. Y Pablo les va a exhortar dándoles este principio. Y escuchen muy bien cuál va a ser ese principio. Cada persona, dice el apóstol Pablo, debe llevar la vida que el Señor le ha dado. La conversión, el llamado que Dios ha hecho a esas personas es el punto crítico, va a decir Pablo, desde el cual deben considerar ahora las relaciones sociales, aún el estado civil. El Señor es ahora Señor de ese creyente y la vida debe llevarse de acuerdo a esa asignación, a esa voluntad que Dios ha dado a cada persona. Este pasaje, hermanos, nos enseña qué hacer con nuestras vidas en la condición que nos encontramos. Ya sea que estés casado con un incrédulo, ya sea que estés casado con otro cristiano, ya sea que seas soltero, soltera, viudo, divorciado, pobre, rico, joven, adolescente, anciano. Este pasaje, hermanos, nos da un principio de qué hacer con nuestra vida. Y el título que le hemos puesto a esta enseñanza, hermanos, es: vive la vida asignada por Dios.
Vive la vida asignada por Dios. Y la pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿cómo debo vivir según la vida que Dios me ha asignado? ¿Cómo yo debo comportarme en este mundo? ¿Cuáles deben ser mis prioridades en esta vida con la vida que el Señor me ha dado? En el versículo 17, en el cual nos vamos a concentrar en esta mañana, nos va a decir, lo primero que tú debes hacer en esta vida que el Señor te ha dado es reconocer a Dios. Eso es lo que nos va a decir el versículo 17. Reconoce a Dios en tu condición social, en tu estado civil, en la edad que tú tengas. Reconoce a Dios. Del versículo 18 al versículo 20 va a decir el apóstol Pablo, obedece a Dios. Obedece a Dios. Y el versículo 21 al 24 va a decir, sirve a Dios. En vez que los creyentes se estén quejando de su condición social, ¿no? En vez que los creyentes se estén quejando de su estado civil, en vez que los creyentes se estén quejando de la edad que tienen, Pablo dice, reconoce a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios. ¿Cuál debe ser la prioridad en mi vida? En el estado que Dios me ha llamado, reconoce a Dios, obedece a Dios y sirve a Dios. Y en esta mañana, como ya hemos dicho, hermanos, nos vamos a concentrar solamente en el primer punto. Reconoce a Dios. Reconoce a Dios. Versículo 17. Quisiera que me acompañen ahí. Dice el apóstol Pablo, pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Pablo está diciendo, hermanos, a la iglesia, reconoce la soberanía de Dios en su providencia con contentamiento. Esa es la declaración, hermanos, que vamos a desarrollar. Si en esta mañana, después de terminar el culto, yo estoy seguro que te vas a olvidar mucho de lo que voy a decir, lo que quisiera que te recuerdes es esto. En este primer punto el apóstol Pablo nos está enseñando que los creyentes debemos reconocer la soberanía de Dios en su providencia con contentamiento. Y eso es lo que vamos a explicar en esta mañana. Reconoce a Dios en su soberanía, en su providencia con contentamiento. Esto es, hermanos, lo que resume este primer punto. Y lo primero que vemos ahí en el texto es que el apóstol Pablo de manera particular se dirige a cada uno. Anteriormente se ha estado dirigiendo a todos los solteros, se ha estado dirigiendo a todos los matrimonios mixtos, matrimonios cristianos, a los viudos, a los divorciados de manera general. Ahora el apóstol Pablo se va a dirigir de manera particular a cada uno, a ti hermana, a ti hermano, a ti joven, a ti soltero, a ti niño, a cada uno. ¿Y qué es lo que dice? Miren nuevamente el énfasis que hace el apóstol Pablo. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno. Versículo 20. Cada uno. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fueron llamados, así permanezca para con Dios. Cada uno. Esto es de parte de Dios para ti de manera especial. No mires a tu hermano. No mires a tu vecino que está sentado al lado. Es para ti. Ahora no van a decir los solteros, ¿no ve? En esta mañana habla para los casados, ¿no? O los casados, ahora va a hablar para los solteros, ¿no? No, ahora dice a cada uno. Niños, jóvenes, adultos, casados, divorciados, solteros, casados con incrédulos, a cada uno. ¿Y qué es lo que cada uno debe considerar? Debes de conocer la soberanía de Dios en su providencia con contentamiento. Como hemos dicho hace un
momento. Dios es, hermanos, quien permite que vivas la vida que estás viviendo. Todo lo que tú has experimentado en esa vida viene de Dios, de un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Pablo establece en este pasaje, hermanos, un principio muy importante, y nuevamente repito el principio. El principio es este, que los cristianos deben aceptar de buen agrado la situación en la que Dios los ha puesto y estar contentos con servirlo a Él allí, en esa condición que les ha puesto. Un comentarista, Simeón Keismacher, dice lo siguiente: esta es la regla que da a la iglesia, que cada uno permanezca en el lugar que Dios le asignó. Otro predicador, Richard Pratt, dice lo siguiente: cada creyente, cada cristiano debe conservar el lugar en la vida que el Señor le ha asignado y al que Dios le ha llamado. Así que, hermanos, hay tres cosas muy importantes que Pablo va a decir en este versículo. Dos cosas tienen que ver con Dios y una tercera tiene que ver con nuestra respuesta. ¿Cómo nosotros debemos responder a aquellas dos? En primer lugar, Dios, hermanos, asigna la vida que cada uno tenemos ahora. Eso es, reconoce la soberanía de Dios. Miren el versículo 17. Dice nuevamente el texto: pero cada uno como el Señor repartió. Otra traducción nos ayuda a comprender mejor. Dice lo siguiente: sin embargo, que cada uno viva la vida que el Señor le ha dado. Esa palabra, hermanos, que nosotros encontramos ahí como repartió, o en otra traducción, que Dios ha dado, esa palabra da la idea de asignar, de distribuir. Dios ha asignado un tipo de vida a cada uno de manera particular. Dios nos ha concedido esa forma de vida que nosotros hemos estado viviendo hasta ahora. Y dentro del contexto, Pablo, hermanos, se refiere acerca del estado conyugal, acerca de la condición social en la que cada creyente de Corintios se encuentra, ¿no? Ese es el contexto, no se olviden. Pablo está hablando de que ustedes están en ese lugar, algunos casados, algunos divorciados, algunos solteros, están en ese lugar porque Dios repartió, Dios asignó, Dios en su soberanía dio esa vida que tú vivieras. Pablo está diciendo, ya sea que estés casado, ya sea que estés casado con un creyente, con un incrédulo, ya sea que seas soltero, viudo, pobre, rico, con muchas cosas materiales, sin cosas materiales, ¿no? Cual sea esa situación en la que vives, eso fue asignada por la soberanía de Dios. Dios, hermanos, es soberano sobre todas las cosas. Él hace lo que quiere conforme a su naturaleza. Su soberanía significa que Él tiene, escuchen muy bien, hermanos, el derecho y el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Él tiene el derecho. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Por ejemplo, hermanos, yo sé que aquí la mayoría posiblemente tiene un tesenito, ¿no? Y tienen ahí un título de propietario, ¿no? No puede el vecino venir a tu tesenito y construir su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho propietario de ese lugar. Hermanos,
en la soberanía de Dios, tú y yo somos del derecho propietario de Él. Él tiene autoridad sobre nosotros y Él tiene el poder de designarnos la vida que nosotros hemos vivido hasta ahora. Quiero que me acompañen algunos textos. Algunos se van a sorprender. Seguramente por su mente ya está pasando, ¿no? Pero tantas desgracias que he pasado en mi vida, ¿cómo puede ser Dios posible que me pongan en esas desgracias, no? Por tantos pecados que he tenido que pasar, ¿cómo puede Dios ser posible que me haya hecho vivir todas esas experiencias malas? ¿Saben? Los corintios también se están preguntando así. Algunos se están preguntando, ¿cómo puede ser posible que Dios me haya dado un marido incrédulo, una esposa incrédulo? ¿O cómo puede ser posible que hasta ahora Dios me mantenga soltero? ¿Cómo puede ser posible que Dios me dé un esposo creyente, pero que no madura hasta ahora? Muchos posiblemente se están preguntando eso. Pero saben, dice el apóstol Pablo, Dios es quien asignó eso. Él es Dios. Y no podemos declararnos. Miren lo que dice Job capítulo 42, 2. Job 42, 2. Conozcan a ese Dios que tal vez por tu mente simplemente ha pasado. Este Dios es un Dios de amor que va a traer felicidad en mi vida y va a traer todas mis comodidades. No, Dios es un Dios soberano. Él tiene el derecho y el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Dice Job 42, 2. Yo conozco, dice Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otra traducción dice de la siguiente manera: sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Job dice, Dios, tú tienes el derecho y tienes el poder de hacer lo que decides hacer. Y cuando decides hacer algo, lo haces. Y nadie puede detenerlo. Eso, hermanos, es soberanía. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y siempre hace conforme a su naturaleza. Y cuando decimos que hace conforme a su naturaleza, estamos diciendo que hace conforme a su ser, a sus atributos. Y si quieres conocer en sus atributos, hermano, ven el siguiente domingo más temprano. Ven más temprano. Él obra en su soberanía conforme a su naturaleza. Hermanos, Pablo dice, esto es lo que tú y yo debemos reconocer. Si alguno está casado con un incrédulo, y la vida realmente es difícil hasta ahora, esa circunstancia es dada por Dios. Si un soltero ya tiene una edad avanzada y desea casarse, pero sigue soltero, es porque Dios lo permitió. Aquellos que se casaron y realmente están experimentando el peso del matrimonio, porque dos pecadores se unieron, Dios les ha puesto en esa condición. Dios ha dado esa vida. Tal vez un joven se esté lamentando de su juventud, ¿no? Y esté una y otra vez diciendo, hasta ahora no soy profesional, no tengo una estabilidad económica y sigo inmaduro. Hermanos, Dios ha permitido esa condición. Otros papás posiblemente estén diciendo, mis hijos, que les llevo a regañadientes a la iglesia y hasta ahora no son obedientes, hasta ahora siguen rebelándose. Dios ha asignado ese tipo de vida que tú vives. Dice, hermanos, el versículo 17, escuchen muy bien, pero cada uno como el Señor lo repartió. El Señor asignó, el Señor dio a cada uno un tipo de vida, una forma de vida que cada uno vivió.
Bien sería, ¿no, hermanos?, que todos nosotros viviéramos y tuviéramos experiencias igualitos, ¿no? Bien sería, o tal vez no sería tan bien, ¿no? ¿Qué nos contaríamos? ¿No? Yo he ido al cuartel y todo fue chévere. El otro día, yo he ido al cuartel y todo fue chévere, ¿no? Y el otro, yo fui al cuartel y todo fue chévere. Pero no es así, ¿no ve? Cuando hablamos del cuartel entre los varones, pucha, yo he masacrado, he chocoleteado por aquí, aquí me han hecho cargar esto, que esto, que esto. Y la conversación se vuelve chévere. ¿Y saben, hermanos? Esa forma de vida particular que cada uno vivió fue asignada por el Dios soberano. El Señor te ha dado esa vida que tú estás viviendo. Cual sea la condición, en vez que te quejes, dice el apóstol Pablo, en vez que te amargues ahora que el Señor te ha salvado, en vez que estés lamentándote de esa forma de vida, en el Evangelio Él te dio esa forma de vida. Él quiso que tú experimentes todas esas circunstancias feas, horribles, pero también todas esas circunstancias buenas, momentos hermosos. Dice un autor, Pablo quiere convencer a los destinatarios de que el Evangelio es compatible con cualquier relación o posición social. El Evangelio es compatible con cualquier condición de vida en la cual nosotros nos encontramos. Pablo quiere que permanezcamos en esa condición, que no nos lamentemos todo el tiempo y vivamos con aquello. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y en su soberanía Él nos dio esa forma de vida. Así que, si estás casado con un incrédulo, no te quejes de Dios, más bien reconoce a este Dios soberano. Si eres un soltero, no te quejes de tu estado civil, reconoce a este Dios. Si eres un divorciado, no te quejes de esa condición, reconoce a Dios. Si eres un joven que estás en la universidad, no te quejes de esa condición, reconoce a Dios, reconoce su soberanía. No te quejes de la condición en la cual Dios mismo te ha puesto. Pero no solamente Pablo nos dice que reconozcamos la soberanía de Dios, sino también nos dice que reconozcamos su providencia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo dice que debemos reconocer la providencia de Dios. Dios, hermanos, te ha llamado a esa condición para que vivas en esa condición, pero de mejor manera. Escucha nuevamente. Dios te ha llamado en esa condición para que vivas en esa misma condición, pero de mejor manera. Miren lo que dice el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor repartió, soberanía de Dios, y como Dios llamó a cada uno, providencia de Dios. Dios, o Pablo le dice a los corintios, Dios ha preparado, Dios ha permitido el estado en el que te encuentras. El Señor en su providencia, quien es el todo sabio, ha permitido que vivas y estés viviendo esa condición en la que te encuentras. Dios no se ha equivocado en ponerte en esa condición social, en esa condición económica, en el estado civil que te encuentras, en la edad que te encuentras. Dios no se ha equivocado. Él te ha llamado en esa condición. El verbo llamar que nosotros encontramos ahí, hermanos, ya lo hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores. Este verbo llamar se refiere a la salvación. Dios nos ha llamado a la salvación. Dios nos ha llamado a que seamos sus hijos. Y la idea es, hermanos, que el Señor nos ha salvado en esa condición en la que nosotros estábamos viviendo.
Y así es como Dios ahora desea que tú te quedes y vivas de mejor manera. Hemos sido salvos por gracia. Dios nos ha llamado a través del Evangelio para transformar, hermanos, nuestras vidas y nuestras relaciones con el prójimo. Dios nos ha llamado para vivir mejor en esta vida. Esta salvación, este llamado que Dios ha dado a sus hijos, hermanos, afecta a toda nuestra vida. Y si ustedes se han dado cuenta, en los capítulos que ya hemos estudiado, afecta a tu comunión con tus hermanos, afecta tu matrimonio, afecta tu estado civil como soltero, afecta aún la sexualidad, afecta todas las áreas de nuestra vida del Evangelio. Y saben, hermanos, esta palabra llamar, en estos 8 versículos, del versículo 17 al versículo 24, se repite 9 veces. Eso significa que el énfasis se encuentra en esta palabra, llamar. El énfasis está en el estado en que tú fuiste salvado, en el estado en que fuiste llamado por Dios a salvación. Pablo reconoce, hermanos, algo muy importante. Reconoce que la situación de vida que vivimos fue ordenado por Dios y Él mismo, escuchen muy bien, Él mismo en su providencia encaminó todo para salvarnos. ¡Wow! ¿Sabes, hermano? Yo sé, si tú eres igual que yo, ha habido momentos que te has lamentado de ciertas decisiones que tú has tomado. Ha habido momentos que has derramado lágrimas por algunos pecados que tú has cometido. Ha habido momentos que en tu familia no han sido muy bonitos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios puso esa vida y encaminó eso para salvar. Para salvar. Dios, hermanos, es quien soberanamente preparó las circunstancias en tu vida para llamar. Dios nos ha llamado a una transformación espiritual, a una transformación de carácter, a una transformación de corazón. Dios no nos ha llamado a un cambio superficial, a un cambio de condición social, de un estado civil. No nos ha llamado a eso Dios, como los corintios estaban pensando. Dentro de la providencia de Dios, Él ha encaminado, hermanos, toda esa situación de vida que tú has pasado. Momentos felices, momentos tristes, para llamarte, para salvarte. Dice John Piper, hablando acerca de la providencia de Dios. La soberanía, la providencia de Dios, dice, es soberanía al servicio de propósitos sabios. Es una soberanía sabia y decidida. La providencia de Dios, hermanos, significa que Dios gobierna sobre todas las cosas y cada una de las cosas. Y sobre todos los eventos que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán en toda la creación, ya sean visibles o invisibles. Eso es providencia. Que Dios tiene el control de cada situación de nuestras vidas, de aquellas cosas que nos ha pasado, de aquellas cosas que nos están pasando y de aquellas cosas que nos va a pasar en el futuro. Dios en su providencia lo encamina. Él se encarga de que sucedan todas las cosas para cumplir sus propósitos eternos. Por ejemplo, ¿saben? El día de tu nacimiento y las diferentes etapas en tu vida que tú viviste hasta ahora, Dios la conoce y las encamina conforme a su propósito. Miren en Isaías capítulo 43. Así que estás conociendo algo más de este Dios, hermanos. Este Dios no es pasivo.
Este Dios no está con las manos cruzadas viéndote a ti, cómo estás sufriendo, cómo estás viviendo, en qué condición te encuentras. No, Dios no es pasivo. Dios está en control de cada situación. Miren lo que dice. Desde antes que tú nacieras, Dios encaminó las cosas para salvar. Isaías 46, 3, 4 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde, miren, los que sois traídos por mí desde, ¿dónde? Desde el vientre, los que sois llevados desde, ¿dónde? Desde la matriz, ¿hasta dónde? Hasta la vejez, yo mismo, dice Dios, y hasta las canas os soporté yo. Yo hice que desde el vientre hasta las canas, hasta la vejez, yo estuve ahí. Yo hice todo ese camino en tu vida. Yo, dice, llevaré, yo soportaré y yo guardaré. ¡Wow! Miren quién es este Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? No es un Dios que está con las manos cruzadas ahí como el mundo piensa. Dios está activamente obrando en sus hijos. Desde la matriz, y si alguien está embarazada aquí, ese bebé ya está siendo guiado por ese Dios. Hasta que llegue hasta las canas. Ese Dios lo soporta, lo guarda, lo lleva. Así que, ¿quién no se ha hecho? ¿Quién no se ha llevado por esos momentos difíciles en la vida? ¿Quién no se ha guardado en esos momentos difíciles? ¿Por qué, hermano, tú, al pasar una prueba muy difícil, no has ido al puente y te has arrojado del puente? ¿Por qué no? Porque Dios estuvo ahí, aunque tú le estabas rechazando. Yo he hecho todo. Yo les he sostenido desde el vientre de sus manos. Dios, hermanos, es quien está viendo todo. Dios es quien está encaminando todo. Absolutamente todo lo que debe hacer, lo hace para cumplir sus propósitos. Dios se encarga de que suceda tal cual lo ha determinado. Isaías 46, el versículo 10 al 11, miren lo que dice. Dice el Señor: yo anuncio el porvenir, ¿no? Yo anuncio lo que va a suceder mañana. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra ajena al varón de mi consejo. Dice: yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios dice: yo me encargo de que todo funcione para sus propósitos eternos. Dios está, hermanos, al control de todas las circunstancias. Él es más sabio que nosotros. Él ha asignado las circunstancias que tú has vivido. Él ha controlado las circunstancias que tú has vivido. Él ha encaminado esas circunstancias para cumplir sus propósitos. ¿Qué dice Pablo? Para llamarnos, para salvarnos. Isaías 45, 6, 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Wow. Miren lo que está diciendo Isaías. Versículo 6. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas.
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que trae paz? Dios. ¿Quién es el que trae guerras? Dios. Está en control de todo. Eso, hermanos, es la providencia de Dios. Y Pablo está diciendo, la vida que te tocó vivir fue asignada por Dios y encaminó todas esas circunstancias para llamarte, para salvarte, para traerte a sus brazos. Dice un autor, el respirar y los latidos automáticos de nuestro corazón son productos de su gracia. Así como una familia permanece en el tiempo luchando juntas en los momentos de adversidad y riendo en los momentos de dicha, también la presencia providencial de Dios se manifiesta inalterable en todas las circunstancias de nuestras vidas. Él siempre está con nosotros. Las cosas tristes que te pasó, los momentos felices que tú pasaste antes de conocer a Dios, Dios estuvo en control de esas cosas. Hermanos, esto realmente es consolador. Seguramente la vida que viviste no fue nada dulce, más bien fue amarga. La vida que viviste en los pecados que te metiste por no considerar a Dios en tu vida, no estaban fuera del control sabio y soberano de Dios. Más bien, dice el apóstol Pablo, en todos esos pecados terribles, en todas esas decisiones malas que tú tomaste conforme a tu sabiduría, ignorando a Dios, Dios utilizó esas cosas para llamarte. Hermanos, ¿no fue Dios quien permitió que pasemos una enfermedad y que alguien nos predique y a causa de esa enfermedad lleguemos a Él? ¿Acaso no fue Dios quien permitió que estemos con un cónyuge incrédulo y desesperados de aquello? Un día nos predica el Evangelio y estemos ahí llamados por Él. No fue Dios quien permitió que te metas en tantos pecados a tal punto que te veas a ti mismo como un hombre o una mujer realmente horrible para así correr a Cristo. No fue Dios quien permitió que experimentes las consecuencias del pecado para que corras al Salvador. Dios, hermanos, permitió que vivas esa vida para que Él te llame. Y te salvó, como dice Pablo, de tu vana manera de vivir. Él te salvó de la ira de Dios. Él te salvó de tus pecados y te sigue salvando de tu corazón idólatra todos los días. Él permite esas vidas, esas experiencias, esas circunstancias de nuestras vidas para que reconozcamos su providencia. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos esto que Pablo está diciendo, hay dos extremos en el cual podemos caer y en el cual cayeron también los corintios. Podemos ser tentados a pensar, hermanos, por un lado, de la siguiente manera. Ahora que el Señor me salvó en esta condición, entonces ahora debo dejar todas las cosas para servir al Señor. Así es como estaban pensando los corintios, ¿no? Debo dejar mi trabajo porque me perjudica en mi crecimiento espiritual. Debo dejar de estudiar en la universidad porque no estoy leyendo la Biblia. Si no estudiara, leería más. Debo sacrificar a mi familia para dar un mejor servicio a la iglesia. ¿Saben, hermanos? Antiguamente, muchos pastores cayeron en este extremo. Muchos pastores antiguamente creían que dejar a sus familias por el ministerio era honorable. Y Pablo dice aquí, no es así. Los corintios estaban pensando, debo dejar a mi esposo, que no es tan espiritual, para que yo sea espiritual. Debo dejar a mi cónyuge incrédulo, para que yo sea más maduro.
No debo casarme con nadie porque ser un celibato o seguir el celibato es mejor. Y Pablo dice, no es así. Si Dios te llamó a un trabajo de albañil, carpintero, abogado, administrador, cualquiera sea la vocación, es para que des lo mejor. No te llamo para que tú dejes eso y por el Señor entonces ahora voy a hacer eso. No, en la condición que te llamó, vive mejor. Vive mejor. Es Dios quien te asignó en ese lugar. Si tienes una familia compuesta, una familia mixta, estás casado con un incrédulo, quédate ahí. Como hemos aprendido anteriormente, si el incrédulo desea estar en ese matrimonio. Si estás en la universidad y Dios te llamó, quédate ahí. Estudia. Algunos piensan, mayormente los jóvenes, quienes se emocionan por el Evangelio, y es algo bueno, hermanos. Dicen, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, y quieren dejar todas las cosas, simplemente por emoción, y no es así. Puedes servirle a Dios con la vocación que Él te ha dado, en el estado civil que tú te encuentras, en la condición que estás en este momento. Dios te ha llamado ahí para servir y hacer lo mejor ahí. Reconoce su soberanía en su providencia. El otro extremo, hermanos, es decir, si el Señor me salvó, entonces debo cumplir sí o sí su voluntad, aunque en el camino no viva conforme a sus mandamientos. Ustedes han escuchado decir, el fin justifica los medios, ¿no? Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. El fin justifica los medios, no es bíblico. Y muchos, al ser llamados al Evangelio, pueden estar pensando de esa manera, ¿no ven? Como por ejemplo en el caso de ese matrimonio mixto que el apóstol Pablo ha explicado. Ese hermano, ¿no?, que está casado con un incrédulo, y el incrédulo le pide el divorcio. ¿Qué dice Pablo? Déjalo ir. Pero puede que pase que ese hermano te no, por el Señor yo voy a hacer sí, aunque me pegue, me golpee, me engañe con mujeres, yo voy a seguir con eso. Dice, cuídate de ese extremo. Cuídate. Algunos solteros quieren sí o sí casarse, aunque en el camino estén pecando, aunque en el camino estén quemándose, como dice el apóstol Pablo en el texto, para llegar al matrimonio. Y no es así. Si dentro de la providencia de Dios el incrédulo quiere irse y no quiere vivir más contigo, déjalo, dice el Señor. Si dentro de la providencia de Dios aún sigues soltero, no te apresures. No te apresures, espera en el Señor. Si dentro de la providencia de Dios aún no tienes una profesión o una economía estable, no busques aquello pecando, sino trabaja, estudia, sé diligente. Dios, hermanos, tiene el control de cada situación que vivimos. Dios nos ha asignado esa vida que estamos viviendo y Él nos ha llamado a estar en esa condición, pero de mejor manera. Que seas un mejor cristiano en la iglesia, en tu familia, en la sociedad. Dice John MacArthur, podemos ser cristianos en una dictadura, en una democracia, aún en la anarquía. Podemos ser cristianos, ya sea que seamos hombres, mujeres, niños, casados, solteros, divorciados, judíos, gentiles, esclavos o libres. Podemos ser cristianos en Rusia o en Estados Unidos, en Cuba o en China, en Francia o en Japón. No importa lo que seamos o en donde estemos, podemos ser mejores cristianos. Y el propósito del Evangelio, hermanos, es transformar este corazón, es transformarnos en mejores cristianos cada vez más, de tal manera que afecte a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas. Dios no nos ha llamado a cambiar nuestra condición social, Dios no nos ha llamado a cambiar nuestro estado civil, no, Dios ha llamado para cambiarnos nuestro corazón.
reconoce a Dios y la providencia de Dios en el llamado que Él te ha hecho, en la salvación que te ha hecho, para que seas un mejor esposo, una mejor esposa, para que seas un mejor amigo, una mejor amiga, para que seas un mejor trabajador, para que seas un mejor jefe, para que seas un mejor hijo, un mejor hija, para que seas un mejor ciudadano en el lugar que Dios te llamó, para que tú puedas ser de influencia con contentamiento. Y ese es el tercer punto, hermanos. La tercera característica que Pablo describe en este texto. Pablo dice que vivas con contentamiento, con la vida que Dios te asignó y en donde Dios te llamó, con contentamiento. Esto, hermanos, completa nuestra declaración que hicimos en un principio. Y es lo que yo quisiera que te recuerdes siempre. Nuestra prioridad como cristianos, hermanos, es reconocer la soberanía de Dios en su providencia con contentamiento. Miren el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor les repartió, soberanía de Dios, y como Dios llamó a cada uno, providencia de Dios, así haga, contentamiento. Así haga, quédese en esa condición con contentamiento. Si Dios te ha llamado estando casado con un cónyuge incrédulo, vive con contentamiento, no te estés quejando. Si Dios te ha llamado estando casado con un creyente que es débil en su carácter, que no puede madurar, en vez que te quejes de tu cónyuge inmaduro, vive con contentamiento. Si Dios te ha llamado estando en la universidad, en el colegio, vive con contentamiento, honrando al Señor. Si Dios te ha llamado estando soltero, vive con contentamiento. Así haga, dice el apóstol Pablo. ¿Saben? Esa palabrita, así haga, en el original es un imperativo. Es un mandamiento. El Señor está diciendo, vive en esa condición. Quédate conforme con aquello que Dios ha designado, porque Él es sabio, más sabio que tú. No te quejes de esa condición de vida. No te lamentes. Dios te ha colocado ahí y debes reflejar su gloria. Debes mostrar el amor del Señor en ese lugar que te puso. Debes demostrar que tú eres un hijo del Señor. No necesitas cambiar tu condición social, tu estado civil. Hermanos, eso no es una prioridad. Ahora, yo sé que se están preguntando eso. Pero ¿qué pasa si estoy viviendo en pecado? ¿Debo quedarme así, como dice el apóstol Pablo? Si Dios me ha llamado en el trabajo que yo estoy trabajando y trabajo traficando drogas, ¿debo quedarme así? Si yo soy un contrabandista o un chutero, ¿no ven? Hoy en día son famosos los chuteros. ¿Debo quedarme en esa condición? Porque dice aquí el apóstol Pablo, conténtense con aquello. Si un estudiante en la universidad, ¿no? Ya está 5, 6, 7, 8, 9 años de pruebas. ¡Wow! Aquí el Señor me dice que me quede así, sigue reprobando. ¿Está diciendo eso el Señor? Unos esposos que después de muchos años en el Evangelio no cambia su carácter nada, sigue siendo el mismo fosforito, ¿no? Pablo está diciendo que te quedes así. No, hermanos. Pablo no está diciendo eso. Toda la ocupación que tú tienes en este momento, la profesión que tú tienes, los hábitos inmorales o ilegales que estás viviendo en este momento, Él nos llama, el Señor nos llama a que no nos quedemos así. Eso debe cambiar. Por eso Pablo dice, Él nos llamó.
Él nos salvó. Y en esa salvación hay santificación. Si Dios te llamó cuando tú eras un ladrón, no debes seguir robando. Si Dios te llamó siendo un perezoso en el trabajo, ya no debes ser perezoso. Si Dios te llamó siendo un borracho, ya no debes emborracharte. Dios te llamó, hermano, para que vivas en santidad con contentamiento en el lugar que te encuentras. Tienes que olvidarte de todo lo que fuera pecaminoso en tu vida y afecte en tu relación con el Señor, porque eso quita el contentamiento. Así que no está diciendo el apóstol Pablo aquí que te quedes en esa condición pecaminosa. No. Pablo está diciendo más bien que eso vaya cambiando cada vez más. Que empieces a madurar. Los cristianos, hermanos, tenemos que estar contentos con aquella condición o situación social en la que hemos conocido la salvación. Y no como los corintios, que no estaban contentos con nada. Los solteros querían casarse. Los que ya estaban casados querían ser solteros. Los casados con un incrédulo querían casarse con otro más cristiano. Los casados con un cristiano querían casarse con uno más espiritual. No estaban contentos de nada. Y Pablo manda a vivir en contentamiento en la condición en que nos ha llamado. Así que, hermano, reconoce, esta es la prioridad para ti como hijo del Señor. Reconoce la soberanía de Dios en su providencia con contentamiento. Que no dependa, hermanos, tu felicidad. Que no dependa tu identidad en Cristo por las circunstancias externas. Eso es, hermanos, contentamiento. Y termina el apóstol Pablo ahí en el versículo 17. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es para nosotros, hermanos. Reconoce a Dios. Para terminar, quisiera dar algunas aplicaciones. A los solteros, quisiera dirigirme a ellos. No busques tu identidad, no busques tu contentamiento en el matrimonio. Si Dios te llamó estando soltero y sigues hasta ahora soltero, después de muchos años, espera el tiempo de Dios. Tu identidad no se define por tu estado civil. Reconoce a Dios. Él te salvó, Él te llamó. Tu identidad está en Cristo. Y en esa condición que te llamó, reconoce a Dios, busca a Dios, vive con contentamiento en lo que Dios ha puesto en tu vida. No dependas del estado civil. Pero también para los jóvenes, adolescentes, solteros, si el Señor te llamó en tu adolescencia o juventud, y tú estás en la universidad, en el colegio, dale gracias a Dios y reconoce cada día a este Dios. No solamente lo conozcas. Estoy utilizando esa palabra, hermanos, de conocer, para que tú te recuerdes del catecismo. ¿Ustedes recuerdan el primer mandamiento que nos enseñaba? ¿Qué mandaba? Conoce y reconoce. Así que, joven, adolescente, no solamente conozcas, no solamente escuches aquí de Dios, sino reconócelo a Él en tu vida. Reconoce. Hasta ahora, todas las experiencias que tú has vivido, los chicotes que tu papá te ha dado por portarte mal, ¿no? Los momentos tristes que tus amigos posiblemente te hayan hecho bullying, o no, o tal vez tú has hecho bullying, ¿no? ¿Sabes? Dios ha puesto esa forma de vida aquí. Pero si sigues viviendo en pecado,
ese Dios un día va a hacer justicia. Por eso reconoce a este Dios. En medio de esas circunstancias, Él te está llamando a salvación y ve a Él. Y sé de influencia en la sociedad, ya sea que seas un niño, adolescente o joven, para la gloria de Dios. Tú puedes ser de influencia. A los casados, Pablo nos dice, hermanos, que vivamos nuestros matrimonios como padres y esposos con contentamiento. Hermana, deja de quejarte de tu esposo. Deja de quejarte de tus hijos. Él está siendo, tu esposo está siendo un instrumento en las manos de Dios para santificar. Tus hijos están siendo un instrumento en las manos de Dios para formar tu carácter. Lo mismo esposos, dejen de quejarse de sus esposas, dejen de quejarse de sus hijos. Dios está utilizando esas circunstancias difíciles que pasan algunos momentos en el matrimonio para seguir llamando, para seguir dependiendo de Él. Dios en su providencia sabia y soberana permite que vivas ese matrimonio, ya sea difícil o tal vez más fácil, pero reconoce a este Dios y depende de este Dios para que tú glorifiques con tu matrimonio. Y finalmente quiero dirigirme a aquellos que no son salvos. ¿Sabes, amigo? Tú vas a seguir quejándote de la vida que tú estás viviendo. Tú vas a seguir lamentándote de esa vida que estás viviendo. Posiblemente no tienes mucha economía, vas a seguir reclamando economía. Posiblemente pierdas un familiar, vas a seguir reclamando de haber perdido a un familiar. Posiblemente estés pasando una enfermedad grave, vas a seguir lamentándote de esa vida. Pero sabes, eso puede cambiar hoy. Dios ha utilizado todas esas circunstancias de tu vida para llamarte. Y si tú estás aquí en este lugar escuchando y has experimentado todas esas circunstancias difíciles en la vida, es porque Él es bueno contigo. Él te está llamando a salvación. Ven en arrepentimiento y fe. Reconoce a este Dios que es soberano, que encamina las circunstancias, quien provee las cosas para que nos llame. Esa vida horrible del cual te lamentas, Dios puede transformarlo un día en una vida hermosa y llena de gozo cuando estemos a su lado. Así que, hermanos, reconozcamos a este Dios. Reconozcamos a este Dios todos los días de nuestra vida hasta que Él venga a nuestro rescate completamente, cuando nunca más, hermanos, nunca más experimentaremos dolor, llanto aquí en la tierra. Y por toda la eternidad estaremos con ese Dios soberano que le encamina todas las cosas para su gloria. Vamos a orar.